Buenos días, Paula Andrea Medina. Muchas gracias por saludarnos. Y también saluda a Javier. Dice, la situación es de verdad crítica y de emergencia humanitaria y en riesgo de que oportunistas de esas alcaldías manipulen y desvíen las ayudas. Defensoría del Pueblo ya tiene conocimiento, está refiriéndose a el Catatumbo, que a propósito, Paula Andrea Medina, ya se conoce el decreto por medio del cual se declara el estado de conmoción interior. Veamos aquí una diapositiva en la que se ve qué es lo que se declara específicamente. Si lo tiene José, hágame el favor y lo poncha. Es necesario adoptar medidas extraordinarias en materia contractual. Este es alguno de los aspectos de los considerandos que llevan al decreto, con el objeto de agilizar la ejecución de los recursos requeridos para garantizar la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en la región del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, que para garantizar que las contrataciones se realicen de acuerdo con los más altos estándares de transparencia y de eficiencia, el Gobierno Nacional deberá implementar mecanismos de control especiales que aseguren la correcta ejecución de los contratos y el uso adecuado de los recursos asignados, que en atención a la gravedad de la crisis que afecta a la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, y tras constatarse la insuficiencia de los medios ordinarios con los que cuentan las autoridades para conjurar la grave perturbación del orden público, se hace necesario acudir al estado de conmoción interior. Que en estos términos el Gobierno Nacional da cuenta del cumplimiento de los presupuestos fácticos de valoración y de necesidad o insuficiencia de las medidas ordinarias para la declaratoria de la presente conmoción interior. En mérito de lo expuesto, el Gobierno Nacional decreta, artículo primero, declarar el estado de conmoción interior por el término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento del Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Jacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, pero recordemos pues que el Congreso debe estudiarlo y también la Corte Constitucional debe declarar su constitucionalidad, Javier. Don Roger, no sé si le interesa un comunicado del Frente Nororiental del ELN diciendo, dando las explicaciones de ellos, de qué está pasando allí y pidiendo una comisión humanitaria para poder mirar la posibilidad de restablecer la situación de orden público en esta región. Diremos que dice este vocero del Frente Nororiental de Guerra del ELN. Movimiento social de la región del Catatumbo. Estimados dirigentes de las organizaciones de base de la región del Catatumbo, ASCANCAT, CISCA, ASUNCAT, MCP. Nuestro abrazo y saludo fraterno y solidario para ustedes, el conjunto de la base de los procesos y el rebelde pueblo del Catatumbo. Acusamos recibido de la carta abierta fechada 19 de enero y respaldada por decenas de organizaciones a nivel nacional. Celebramos el esfuerzo realizado por ustedes como proceso social de la región junto con las comunidades, la Iglesia y otros organismos para enfrentar desde lo social y humanitario la actual situación presentada en el territorio derivada de la confrontación. Reconocemos en ustedes el trabajo social y político realizado por décadas de la mano de las juntas de acción comunal para defender y construir territorio, luchar por el buen vivir de las comunidades y levantar la bandera de la paz con justicia social.
El Catatumbo sigue siendo víctima del abandono estatal, la histórica deuda social sigue sin pagarse, alimentando los conflictos. De esto el movimiento social de la región es fiel testigo, pero hoy es víctima también del fracasado proceso de paz con la extinta FARC-EP, que facilitó el rearme de muchos excombatientes que hoy integran el denominado Frente 33 de la CEFAR, que al no poder recomponerse como proyecto insurgente entraron en degradación y que hoy nos obliga a confrontarlos. El Ejército de Liberación Nacional como fuerza rebelde e insurgente contempla dentro de su normatividad el Código de Guerra que regula el accionar del ELN en relación con la conducción de las operaciones militares, el tratamiento al enemigo y el respeto a la población. Igualmente reconoce y acata de manera autónoma y unilateral los postulados del derecho internacional humanitario que son aplicables a las condiciones y características de la guerra de liberación que adelantamos. Sobre este marco normativo desarrollamos nuestra guerra de liberación. Es fundamental la conformación de una comisión humanitaria con la que el ELN pueda interlocutar para acordar protocolos que faciliten continuar con las labores humanitarias y el restablecimiento de la vida social y comunitaria, interrumpida por la confrontación en algunas zonas. Don Roger, me queda la reflexión. Yo siempre lo he dicho como con la experiencia que me da el cubrimiento de tantos hechos de conflicto. Si uno cubre un conflicto solo con base en los partes de guerra, pues seguramente va a resultar engañado y va a resultar engañando a la demás gente. A mí me parece muy compleja creerle a la ELN que ellos están cumpliendo las normas del DIH y que simplemente están combatiendo a un enemigo y que los daños colaterales que ya hemos visto se han dado, pues no son responsabilidad de ellos. Pedir una comisión humanitaria para una situación que ellos mismos están provocando, me parece que también es una burla a esas comunidades que le pidieron que por favor cesaran el fuego y permitieran el restablecimiento de la vida normal en esa región. Así que los partes de guerra siempre son muy mentirosos. Micrófono, Roger. Estoy de acuerdo con usted absolutamente. Además, suena cínico, ¿cierto? Suena cínico y grita. Pero bueno, vamos a saludar a esta hora y qué piensa nuestro invitado, el abogado Carlos Mario Patiño. Bienvenido, abogado, a Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información. Bienvenido. Roger, buenos días, ¿cómo estás? Feliz año a ti, a tu audiencia y a los compañeros. Muy bien, hermano, aquí escuchando, como ustedes dicen, el cinismo del ELN, ¿no? Es lamentable que esta gente en nombre del pueblo quiera librar una guerra como la que está librando, al parecer para apoderarse de la frontera y poder garantizar ahí unos ejercicios criminales asociados a la trata de personas, asociados al narcotráfico, etc. Lo más lamentable es que el ELN, con un discurso como el que tiene, se aprovechó de la buena voluntad del gobierno de querer hacer la paz. Y me parece incluso que no está bien que se les reconozca que ejercen una guerra insurgente. Yo creo que están muy lejos de ser precisamente una guerrilla, de ejercer delito político, porque hoy, digamos, el ELN es una organización criminal alzada en armas en contra del Estado, pero no con el propósito de constituir una nueva sociedad, sino con el propósito de ejercer unos negocios económicos asociados al narcotráfico, a la trata de personas, a la minería ilegal. Creo que no tienen, digamos, de camilista, sino el discurso. Yo soy incluso muy crítico del discurso de la teología de la liberación y del discurso de la liberación, porque, digamos, ¿quién le pidió al ELN que nos liberara de qué? Es decir, estos señores, al principio del año el presidente dijo en un discurso que los armados en Colombia tenían que elegir entre la paz o el exterminio. Creo que es una palabra contundente del presidente y creo que es evidente que el ELN tomó una decisión entre esas opciones. En todo caso, no es la paz. Carlos Mario Patiño, usted ha interpuesto una queja
disciplinaria contra el presidente del Consejo de Medellín, Sebastián López. Va a hablarnos sobre ella, pero antes, para entrar en contexto, le pido por favor a José León que nos permita recordar el comentario que ha hecho el presidente Sebastián López, presidente del Consejo de Medellín, que es el punto de partida de esta queja disciplinaria que interpone nuestro invitado Carlos Mario Patillo. Aquí está. Pilas con las milicias de Petro. Están en una tarea de desconcentrar la ciudad de Medellín, porque desde Medellín logramos defender a Colombia, articular toda la estrategia política para expulsar a Petro y también para elevar a Colombia de la realidad del desastre de gobierno de Gustavo Petro. Aquí en Medellín tiene 3 personas liderando esa circunstancia. Daniel Quintero, este concejal que se llama José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias, y un activista que se llama Hernán Muriel. Ellos 3 actúan como milicias, piensan como milicianos, se articulan como milicianos, destruyen como milicianos y están actuando como las milicias que hay en Venezuela. Están tratando de desconcentrarnos, están tratando de destruirnos y tienen la tarea de que Medellín no sea la que recupere a Colombia. Ahí está, Carlos Mario. Les cedo la palabra. Bueno, no, lo primero es que el señor concejal, presidente del consejo, se siente con el derecho de destruir el buen nombre de los demás ciudadanos y de promover discursos de odio, porque la justicia disciplinaria, penal y administrativa en Colombia ha sido excepcionalmente laxa con ellos, sobre todo la justicia de Medellín. Es decir, este señor ha dicho que los profesores de FECODE son de las FARC. Estos señores en el Consejo Distrital de Medellín han maltratado a las mujeres, a los trabajadores informales, traen señores condenados por promoción del odio en el extranjero y los intentan condecorar dentro del Consejo. Es decir, y nuestra justicia local está, o quisiera yo pensar que está un poco aturdida o no, o está de acuerdo con que las instituciones sean utilizadas para la promoción de discursos de odio. Porque creo que se ha entendido que lo que dijo el concejal o lo que hizo el concejal Andrés Felipe tapando los muros es un acto político dentro de la libertad de expresión y que a lo sumo podría ser una calumnia. Pero realmente no es exclusivamente una calumnia, es que la calumnia es un delito. Yo veía esta semana el programa que ustedes tenían con un colega penalista con el que yo he tenido la oportunidad de debatir por ahí en foros, que me parece un abogado excepcional, que decía una cosa que me parece tiene razón, es que la calumnia debería ser un asunto que se atienda en una inspección de policía como un asunto de convivencia. Pero en este caso no se trata exclusivamente o no se trata solo de una calumnia. Esto es un acto de hostigamiento, es un acto, un discurso de odio que lo que busca es precisamente generar una violencia en contra del opositor político. Yo, digamos, representaré judicialmente al señor Hernán Muriel frente a esto, porque es que no se trata solo de decirles milicianos, se trata de que a partir de esa comunicación entonces empiezan a recibir amenazas muy serias en sus redes sociales, en la calle. El vigilante de la unidad les dice que son milicianos, etcétera, etcétera. Y, digamos, cuando dijo que FECODE era de las FARC, con la justicia no pasó nada. Entonces presenté la denuncia, la queja disciplinaria. Y la queja disciplinaria porque además el Acuerdo Internacional de los Derechos Humanos prohíbe los discursos de odio. El Acuerdo de Paz obliga a los funcionarios públicos. Y el señor Valencia Cosio no habla como un ciudadano común. Habla como el presidente del Consejo de Medellín. Es decir, es una expresión institucional que puede determinar una estigmatización. Digamos, estaba ahorita leyendo el informe final de la Comisión de la Verdad, donde la Comisión de la Verdad expresa claramente que los discursos de estigmatización fueron la forma principal en la que el Estado violó el derecho internacional humanitario, matando civiles. Porque claro,
no hay que desconocer que la expresión miliciano es una expresión popular que se utilizó, entre otras cosas, para matar jóvenes en la Comuna 13 que hoy están apareciendo en la escombrera. Es decir, esa expresión miliciano no es una expresión inocente, es una expresión cargada de sentido, entre otras cosas. Yo decía en Twitter, esa semana hubo un debate en televisión entre Hernán Muriel y el señor Sebastián López, creo que fue en Cable Noticias, y Hernán le dijo en ese debate que él no estaba autorizado moralmente para hablar de la escombrera y del paramilitarismo porque su familia había tenido vínculos probados, es decir, condenas del Estado, condenas de jueces de la República por participar activamente de la organización paramilitar, ¿cierto? Refiriéndose al tío del concejal. El concejal se quedó callado y reaccionó 2 días después presentándolo como un miliciano. Eso, creo yo, no puede ser entendido exclusivamente como una calumnia, no puede ser entendido exclusivamente como una violación al buen nombre, sino que es un discurso de odio que ha utilizado la ultraderecha en el mundo y que ha utilizado esta derecha colombiana para matar juventudes en Antioquia, en Medellín y en todo el país. Es decir, esto es lo mismo de que los muchachos que mató el ejército y que son los más llamados falsos positivos, el presidente dijo que no estarían recogiendo café, ¿cierto? Es decir, es una justificación, una negación de la violencia y un discurso de odio. Entonces vamos a adelantar las acciones judiciales necesarias porque, mire, Roger, yo no soy muy creyente de las instituciones en este sentido. A mí realmente me parece que a veces no hay que judicializar el debate político, ¿cierto? No hay que ir a meter los jueces y a meter las autoridades disciplinarias en el debate político. Incluso creo que la Procuraduría no debería poder sancionar con destitución a funcionarios electos popularmente. Sin embargo, creo que el escenario institucional sí es necesario para que conmine a estos actores institucionales a que eviten los discursos de odio. Es decir, leía ahorita, estaba esta mañana leyendo el informe, les contaba de verdad, precisamente, digamos, generando documentos para la solicitud de retractación del concejal Sebastián. Y el título me pareció, digamos, muy diciente. Hasta la guerra tiene límites. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la disputa política debe tener límite, lo hemos conversado mucho aquí, es decir, nosotros nos podemos decir las cosas con absoluta serenidad, tranquilidad, y no es necesario recurrir a esta violencia y no es necesario recurrir a estos asuntos. Entonces, para cerrar, esta no es una calumnia, es un acto de hostigamiento y un acto de hostigamiento que sigue a una empresa de hostigamiento. Es decir, una vez usted se mete, y me pasó a mí ayer que hice un tuit diciendo que había colocado la denuncia, entonces usted se mete con estos señores salen desde el micrófono oficial y dicen cualquier cosa de usted. Y a partir de ahí empiezan un montón de bots, un montón de perfiles falsos que no son espontáneos a reproducir en tus publicaciones las mentiras, digamos, que se generan y a generar un ambiente de discriminación, de odio, de violencia, que probablemente derive en violencia física. Es decir, se trata de una estrategia deliberada. Porque además, mira otra cosa, es el presidente del Consejo Distrital, es uno de los consejos, el concejal más votado del Centro Democrático, y en el año que lleva no ha generado una noticia que no sea por una cosa de estas. Es decir, él y Guri y la Carrasquilla, bueno, la otra noticia de la Carrasquilla es que la van a meter presa, pero, digamos, no generan noticias, es decir, no generan debate, no están en los debates de la sociedad, están, digamos, en esa cloaca que se ha convertido el Consejo de la Ciudad, generando noticias y generando visibilidad en sus, digamos, nichos de mercado, sus nichos de mercado electoral, solo por la vía de la calumnia, solo por la vía de la injuria, solo por la vía del hostigamiento y la violencia. Entonces son señores insignificantes con un micrófono potente que se dedican a reproducir una mentira muchas veces y que hacen daño a la integridad y a la dignidad humana de las personas a las que violentan. Entonces esperemos que la justicia despierte el letargo o ponga en evidencia que está de acuerdo con los discursos de odio y ya veremos qué sigue. Ya.
disciplinariamente y penalmente son dos, digamos, líneas del derecho que son de manejo por autoridades distintas. Entonces, la Personería de Medellín, la Procuraduría General de la Nación, tratan lo disciplinario. Y desde el punto de vista de lo penal, el hostigamiento tiene incluso en el Código Penal colombiano, está tipificado. Entonces, cuando usted habla de queja, está hablando solamente de lo disciplinario, pero habla de hostigamiento y me suena inmediatamente a penal. ¿Va de todas maneras por las dos vías o primero uno y luego la otra? No, vamos a hacer las dos vías, pero recuerda que la ley 1952 establece como falta disciplinaria la comisión de delitos, ¿cierto? Es decir, una falta disciplinaria grave es la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, la queja disciplinaria se presentó por hostigamiento, pero por violación a los deberes, digamos, constitucionales del presidente del Consejo y de un concejal, en el sentido de que hay una prohibición expresa en el derecho internacional de los derechos humanos a la promoción de discursos de odio, ¿cierto? Digamos, el artículo, creo que es 20 del Acuerdo Internacional de Derechos Humanos, prohíbe los discursos de odio, prohíbe la negación de la guerra. Y es un acuerdo vigente en Colombia, hace parte del marco institucional colombiano. Por otro lado, también, digamos, la comisión de un delito por parte, es decir, la comisión de una conducta que pueda ser tipificada como delito por parte de un funcionario público es también causal disciplinaria, es una falta disciplinaria gravísima. Entonces, la queja disciplinaria es también por hostigamiento, porque, digamos, incurre en el tipo penal de hostigamiento y por esa razón presenté la queja disciplinaria. Frente a la denuncia penal, yo tengo una dificultad ideológica con participar de procesos penales como víctima o como promotor de persecución. Entonces, lo estamos haciendo, lo estoy acompañando no como abogado, sino a que ellos presenten esas denuncias y también las denuncias por amenazas que han recibido, fundamentalmente Hernán, ha recibido cualquier cantidad de amenazas muy serias, es decir, amenazas que incluso publican su dirección, el barrio en el que vive, etcétera, en la que sale la foto de él, en la que dice miliciano, ¿cierto? Eso en una ciudad tan compleja, con tantas dificultades de orden público, con una permeación tan fuerte del paramilitarismo, lo hemos dicho en tus micrófonos, Roger, esta sociedad no castigó moralmente el paramilitarismo. O sea, el paramilitarismo sigue siendo un valor social en Medellín y en el narcotráfico. Entonces, cualquier loquito empujado por ellos va y aporrea a Hernán o le pega una puñalada como ya han intentado. Y eso se debe a estos discursos de odio. Al discurso de odio ya la FLIP se manifestó porque es que además Hernán es un medio alternativo, ¿cierto? Doctor Carlos Mario, cordial saludo, me complace saludarlo. ¿Qué tan fructífero puede ser esta demanda cuando, por ejemplo, comparémosla con lo que acaba de pasar con Polo Polo y esa patente de corso que le acaba de darle la justicia a Polo Polo para que siga denigrando de las víctimas y negando las cosas y revictimizándolas? Y no sé si uno aquí a veces piensa con situaciones como esta que la justicia también como que avala este tipo de comportamientos porque los considera como normales. ¿O usted qué piensa de esa situación? Pues mira, lo primero es que la sentencia sobre Polo Polo revoca la sentencia de primera instancia por un asunto esencialmente formal, ¿cierto? Es decir, porque no se hizo la solicitud de retractación previa. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. Y es más, espero que la Corte Constitucional la revise, porque en el sede de acción de tutela es la sustancialidad, es el derecho fundamental, es la sustancia sobre la forma lo que debe primar, incluso el escenario de la informalidad o de la sumariedad, digamos, que tiene la tutela, y espero tengamos una sentencia de la Corte que modifique un poco las reglas o cree unas reglas de excepción a esa solicitud de retractación. Entonces, primero, lo que pasa es que la extrema derecha en Colombia tiene muchas dificultades de comprensión lectora, entonces salieron a decir que habían revocado el fallo y que el señor podía sencillamente maltratar a las víctimas. Creo que no, creo que la Corte Constitucional le debe al país, tiene suficiente jurisprudencia sobre los discursos de odio, pero debe también una jurisprudencia seria frente al derecho fundamental
que tenemos los colombianos a la memoria y a la verdad. Entonces, realmente creo que es una forma de leerlo, es un fallo absolutamente formal y que ojalá la Corte Constitucional lo resuelva. O si no, pues lo pueden volver a presentar con la solicitud de retractación. Digamos, con Sebastián no vamos a cometer ese error. Recuerde que a mí ya juzgados de esta ciudad en primera y segunda instancia me han reconocido el derecho y han obligado, por ejemplo, en el caso del concejal Guri, obligaron a la retractación. Y en tercer lugar, usted tiene razón, ¿no? Es decir, la justicia y las autoridades de control en Medellín y en Colombia han sido especialmente laxas con los discursos de odio y permiten que estos señores sientan que tienen el derecho a esto. No lo tienen, es decir, la libre expresión no alcanza o no permite el racismo, el machismo, la homofobia y la estigmatización. No se puede permitir que ese discurso se plantee. Y según algunos jueces de esta ciudad, la mentira es un discurso constitucionalmente protegido, porque digamos que en escenarios en los que hemos cuestionado noticias de medios, especialmente el colombiano, que han dicho mentiras abiertamente y que al interior del proceso se prueba que fueron mentiras, dicen que es un asunto constitucionalmente protegido. Y la última fue una que me salió esta semana, diciendo que la víctima de difamación, en el caso de una columna de opinión en El Colombiano, que dice que una persona, la esposa de Daniel Quintero, tiene investigaciones, ya no tiene ninguna investigación, y el juzgado del Tribunal Superior de Medellín dice que es la víctima la que tiene que probar su inocencia. Imagínese eso, es decir, yo creo que los jueces, muchos jueces en esta ciudad son operadores políticos. Hay que decirlo con tranquilidad, eso me puede causar alguna dificultad disciplinaria, pero lo digo con tranquilidad, es decir, todos los jueces del país y todos los jueces del mundo tienen sesgos y los sesgos de los jueces de Medellín son evidentes. Yo incluso denuncié en redes sociales que un magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia intervino en el evento de la vaca, fue condecorado por los Paulos en el Consejo de Medellín, es decir, entonces, en resumen, yo no confío mucho en los jueces, pero en casos en los que hemos podido evidenciar y presentar, digamos, tutelas lo suficientemente fundamentadas, hemos logrado el éxito, como en el caso de Guri, y yo creo que lo vamos a lograr en este. Muy bien, entonces estaremos pendientes, Carlos Mario Patiño, del avance de este proceso. Pues estamos pensando es más que en la persona, en que ojalá no haya discursos de odio, ni de un lado ni del otro. Pues quedó muy claro aquí cuando les dijimos cínicos a los del ELN, pues porque el discurso material y objetivamente es cínico. Entonces, eso quiere decir que aquí estamos pensando en que ojalá sea el Estado de Derecho el que realmente sea el que prime sobre todo. Muchísimas gracias, Carlos Mario Patiño. Estamos pendientes entonces, nos comenta por favor. Claro que sí, Roger, muchas gracias por la invitación y bueno, y seguiremos dando la batalla, las peleas difíciles que me gustan a mí en contra de esta ultraderecha que sufrimos en la ciudad. Muchas gracias, Carlos Mario Patiño.